Les decía que sigo con ustedes ahora en la mesa de pros y contras. Bienvenidos, buenas noches a todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles de nuevo e invitarlos a que nos acompañen en esta transmisión en vivo desde los estudios de Televisa Sonora en la mesa de pros y contras, como todos los lunes. Si ustedes quieren acompañar la conversación a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo con el hashtag pros y contras. Pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, sus apreciaciones sobre el tema que hoy estamos abordando esta noche aquí en la mesa de pros y contras. Me da mucho gusto recibir al secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo. Señor secretario, Sergio, buenas noches. Bienvenido, buenas noches. Es un gusto estar por acá con ustedes. Gracias. Y siempre atento al encuentro, en pros y en contras, desde luego, en este gustadísimo programa, con un formato muy novedoso, muy importante, muy coloquial y a la vez profundo, y estoy bien contento de estar acá. Pues muchas gracias por venir a platicar esta noche aquí a la mesa, secretario, porque una de las cosas que yo en lo personal pretendo con este tipo de temas es socializar muchas cosas que están como muy en una burbuja. Ya. Los asuntos de gobierno. Que al final de cuentas los asuntos, las decisiones que se toman ahí en ese palacio de gobierno, en el Palacio Municipal, en Los Pinos, inciden en algún momento en las vidas de las personas, de las mujeres y de los hombres que todos los días salen a caminar, salen a trabajar, a la escuela, a hacer el mandado, a lo que sea que hagan durante el día. A lo mejor la gente no lo alcanza a notar, no lo alcanza a ligar una cosa con la otra, pero las decisiones de gobierno inciden directamente y eso nos queda claro. Por eso hay que socializar las cosas. Por eso hay que ponerlas sobre la mesa y ver qué es lo que qué es lo que se logra, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo, o qué es lo que falta por hacer. Las áreas de oportunidad les dicen, ¿no? Desde luego. Bueno, en este caso, en la Secretaría de la Contraloría, una de las cosas que se revisan ahí, o de los documentos que están, por ejemplo, a discusión ahora es lo de la cuenta pública, por ejemplo. He escuchado algunas declaraciones suyas, secretario, y de algunos otros funcionarios del gobierno de Claudia Palois sobre esta, particularmente sobre esta cuenta pública. ¿Cuál es la característica? La característica de esta cuenta 2016 es que hay nuevos mecanismos de auditoría, de evaluación del desempeño, desde luego, de las instituciones. Y tenemos más controles. Hay una cuenta pública 2016 que, según el registro, 162 observaciones, Sergio, nos dice que es la cuenta pública más limpia de los últimos 10 años, dicen algunos. Yo digo de los últimos 12 años. Y para atrás pues había controles, pero muy elementales, no tan exigentes como los que hoy tenemos. 162 observaciones, es un récord histórico importantísimo que de ninguna manera, lo ha dicho la gobernadora Pavlovich, significa que es una circunstancia para que lo celebremos o para que digamos que estamos satisfechos. No, estamos contentos y alentados por el número, porque es una cuenta pública muy limpia, la más limpia. Sin embargo, plantea retos, porque el objetivo es que tengamos una cuenta pública o una administración pública transparente, abierta, con rendición de cuentas, desde luego, y que presente resultados. ¿Cuáles son qué tipo de observaciones son? Son observaciones... confío yo que la gran mayoría son de carácter administrativo. La falla de un documento, el soporte documental para solventarse en su momento, que no se pudo hacer en el momento de la auditoría o a la semana de que se concluyó la auditoría, porque ya tenemos tiempo trabajándolas. ¿Por qué digo yo, Sergio, que es la cuenta pública más limpia de la historia? Porque si bien es cierto que por allá en 2007 tenemos 124 observaciones hasta la fecha. ¿De qué año? 2007. 2007. Sí, pero había 1.200 y tantas observaciones. Se solventaron y quedan 124. A diferencia de la cuenta pública 2016, ya con el gobierno de Claudia Pavlovich solamente hubo 500 hallazgos, 500 observaciones por solventar. Hemos solventado el número suficiente como para que ahora queden nada más 162. ¿Qué está pasando ahorita? El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ahora con el auditor mayor Jesús Ramón Moya Grijalva, nos está notificando el resultado individualizado. A cada secretaría, a cada organismo del gobierno del Estado, nos está notificando el resultado individualizado de cada por dependencia. cuenta, por dependencia.
y nos está dando a nosotros 30 días a partir de la notificación para que solventemos lo que podamos solventar. Pero te decía, hay observaciones de carácter administrativo que se van a solventar con la entrega de un documento, de un papel, con una aclaración, con la terminación de alguna obra, con la presentación de alguna denuncia si es necesario, alguna irregularidad que no se pueda resolver. Y desde luego hay observaciones también de carácter estructural que obedecen a viejos vicios que hemos venido acarreando en la administración pública y que no se pueden resolver, que no es por una negligencia o por apatía del funcionario actual, sino que se requiere una reforma a la ley correspondiente para que esto se pueda solventar. Pero tengo mucho entusiasmo en ese sentido porque el decir 162 no quiere decir que trabajamos el último mes para tener ese resultado. Quiere decir que ha funcionado la política preventiva, la estrategia preventiva, el llamado constante de la gobernadora del Estado, para que presentemos, para que llevemos una administración apegada a la norma, con obediencia a los controles internos que ahora son más exigentes y desde luego con una auditoría permanente que tenemos en Sonora. Cíteme un caso, secretario, de estas observaciones, aunque no me diga la dependencia en este momento, un caso concreto. Que vamos a revisar el expediente de, vamos a decir, de una obra, ¿no? De una escuela que se construye o que se construyó. Vamos y revisamos, vemos que la obra está hecha, que reúne los estándares de calidad, que la inversión está bien, que no hay ningún problema, pero revisando, haciendo la auditoría de la documentación, falta el proyecto ejecutivo, que es elemental, fundamental, y que puede ser que no esté en el expediente porque se quedó en la oficina de la constructora, porque se quedó en otra oficina. Bueno, hay que buscar el proyecto. Y desde luego, y verificar que sea un proyecto que se entregó en tiempo y forma, porque para toda obra tiene que haber un proyecto ejecutivo, sí. Que no tenga ningún inconveniente y tampoco ninguna impugnación el proceso de licitación. Ese es un caso, que falta una firma, que falta, vamos, una cuestión muy elemental, que no constituye un daño patrimonial. A eso iba. Exactamente, que no hay una desviación de recursos. ¿No hay daño patrimonial en ninguna de esas Yo espero que no, yo espero que no, porque hemos trabajado desde el 13 de septiembre que toma posesión la gobernadora Pavlovich, nos dijo muy claramente a todos los funcionarios de su gabinete, quiero que se note la diferencia a partir de ahora. Y desde luego nos comprometimos con ella a llevar, constantemente a estar revisando todo proceso para evitar, no solamente para evitar observaciones, sino para llevar esa administración transparente, con rendición de cuentas, ¿no? Y fue muy enfática con nosotros al decirnos, yo quiero que entren ustedes resignados al gabinete, al equipo de trabajo, a vivir de su ingreso como funcionarios públicos, que es suficiente para que vivan decorosamente, y quien tenga la intención de enriquecerse o que traiga un concepto diferente de lo que es el servicio público en este tiempo, que no se pueden ni cometer, ni se deben cometer errores, ni claudicaciones en ese sentido, pues mejor váyase a otra cosa y no le haga daño a los sonorenses y no le haga daño al proyecto que pretendo liderar, nos dijo, para entregar buenas cuentas. Al final, lo que quiere la gobernadora, y es constante, es reiterativa, es contundente, es entregar una administración pública menos obesa, menos costosa y más eficiente. Y desde luego con menos, con buenas prácticas que sirvan de una escuela de comportamiento para los que vengan después de ella. Porque de lo que se trata, Sergio, es que la sociedad sea la que gane. Y no precisamente salir con el aplauso de haber cumplido durante un sexenio, haber hecho obra, haber hecho esto y entregar buenas cuentas y no tener observaciones, sino que sea palpable el desarrollo, que sea congruente el desarrollo y que las obras se ejecuten con sentido de las prioridades y que, desde luego, sea transparente el manejo de los recursos y no seguir viendo esos malos ejemplos de algunos funcionarios que han fallado, que han traicionado la confianza ciudadana y que han trabajado 3 años, han trabajado 6 años y no han tenido necesidad de volver a trabajar nunca ya, ¿verdad? Y estos malos ejemplos le han dado al traste a la confianza ciudadana y es lo que tratamos de evitar porque nuestra presencia en el equipo de la gobernadora
se finca en una vocación de servicio y en un compromiso que compartimos con ella para servir a los sonorenses. ¿Bien han detectado gente que no tenga ese interés, esa vocación? Yo no tengo hasta ahorita alguna denuncia efectiva, documentada, en la que pueda yo ejercer una acción. ¿Eso quiere decir que sí le han llegado a decir? Sí. ¿Por qué no? Mira, es que te dicen, funcionario está haciendo tal te dicen muchas cosas, cosa, ¿no? Te dicen muchas cosas. Sí. Tenemos una sociedad muy plural, muy diversa, que tiene distintas motivaciones para opinar de política frente al gobierno. Hay personas que critican al corrupto por mera envidia, por ejemplo. Hay personas que les surge ser corrompidas, pero que no tienen la manera porque no están donde pueden ser corrompidas. Y hay personas desde afuera que sin estar en el gobierno les surge corromper a alguien. El problema de la corrupción, Sergio, en México es un problema de redes. Antes se orientaba la política, la lucha contra la corrupción exactamente o exclusivamente contra el gobierno y los funcionarios. Ahora el Sistema Nacional Anticorrupción comprendió, gracias a los dictados de la sociedad civil, que trabajó muchísimo para la reforma, el 113 de la Constitución, comprendió que el problema era de redes y que todos teníamos una gran responsabilidad para cambiar el país y, porque no hay otra, combatir la corrupción y la impunidad. Esta es la reforma más importante, Sergio, que se ha dado en México en los últimos años. Acepto que la energética, que la educación, que la laboral, muchas reformas importantes se han dado, pero esta viene a atender el reclamo fundamental de una sociedad agraviada por muchas décadas, por malos comportamientos, por malos ejemplos y, desde luego, porque arribaron al poder gente sin vocación por servicio, porque anidaron en ellos una concepción patrimonialista del ejercicio del poder y no atienden a una vocación de servicio, sino a ese concepto. Es más, muchos corruptos ni siquiera tienen la culpa de serlo. Ellos creen que es normal. ¿Cómo puede ser que un corrupto no tenga la culpa de ser corrupto? Porque así los hizo el sistema, porque así los hizo la cultura, porque así los hizo el estilo de vida. Un país donde el 97%, Sergio, de los delitos no se castigan con eficiencia, con eficacia. Un país donde tenemos una impunidad tan grande, si bien es cierto que la corrupción no es mexicana, bueno, la impunidad sí es muy mexicana y tenemos muchos asignaturas pendientes en ese sentido. Hay gente que cree que es natural, que es normal. Hay gente que te acepta todavía en la calle que aquel funcionario se merece lo que está haciendo o lo que quiere hacer. Te dicen, no, es que luchó muchos años por llegar al cargo. Y tiene derecho. Que se aliviane, tiene derecho. Es buen muchacho. No, por favor. Tenemos que cambiar esos paradigmas, ¿no? Y esto es muy serio y es muy importante y no es demagógico como lo quieren ver. Pero te decía, en la trinchera ciudadana hay de todo. Hay ciudadanos bien intencionados, hay militantes de la vida, desde luego, que quieren que cambie la vida y que el gobierno sea congruente con los intereses de la sociedad, y hay militantes de partidos que quieren que el gobierno no resuelva los problemas porque la divisa es plenamente electoral y están esperando el próximo proceso para arribar al poder. Las intenciones pues ya se demostrarán en los hechos. Yo creo que las intenciones las demuestra Claudia Pavlovich todos los días cambiando. Tenemos indicadores para donde se finca mi discurso, por ejemplo, para explicarte que vamos bien en Sonora, que hemos logrado muchas cosas muy importantes y que seguramente va a seguir habiendo cosecha a partir de un esfuerzo congruente con lo que quiere el pueblo sonorense. Bien, voy a un corte, ahorita regresamos con una parte. Claro. ¿En qué momento se le da carpetazo al tema de la cuenta pública? Que es cerrado, que es resuelto. Correcto. Lo que se resuelve, cómo se resuelve, lo que se solventa y lo que no. ¿Sí? Y ahorita vamos también al antes y después. Bien. En ese tema de los controles, es decir, hasta qué punto es ley o hasta qué punto es voluntad política. Bien. El tema de los controles. Estoy platicando con el secretario de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel Murillo, ya lo vio. El tema de la corrupción es un tema que ahí está y parece que va a tardar en irse, por lo menos el discurso de muchos. Ya regreso. Bueno, a ver, estoy platicando con Miguel Ángel Murillo, que es el secretario de la Contraloría. Hacía una reflexión muy interesante, secretario, sobre el tema de la corrupción. Ahorita la retomamos, pero
a ver, vamos a cerrar el tema de la cuenta pública. Esas 162 observaciones, sí. Si todavía no queda claro si se pueden traducir en daño patrimonial, ¿cuándo cierra este tema? Es decir, ¿y cómo cierra? ¿Se podrán solventar algunas de las observaciones? Quizá no todas. Las que no se solventen, ¿qué pasa? Yo tengo plena convicción de que se va a solventar la gran mayoría. En la minoría que quede sin solventar habrá algunas de carácter estructural que requerirán o que requieren una reforma legal para poder sacarlas adelante, pero que no constituyen daño patrimonial. O que hay alguna diferencia entre las entidades financieras que tienen que asignar recursos de Hacienda a alguna entidad que se mandó, que no se, bueno, que no es culpa del titular de la entidad, sino que hay otras entidades involucradas en la observación. Pero es evidente o claramente que no hubo una desviación de recursos, que no hubo una mala intención, que simplemente está atorado por cuestiones estructurales o falta de un acuerdo fundamental. O por ignorancia del funcionario, puede ser. Pero no le exime de la responsabilidad. Sí, claro. Y eso es muy importante que lo subrayemos y como lo hacemos todos los días. Y desde luego todas aquellas observaciones que queden, que no se puedan solventar, se les da el tiempo suficiente conforme al criterio del ISAF, ¿no? Y si de plano es muy evidente que hay una irresponsabilidad, una omisión grave, ¿verdad? O no grave, dependiendo, bueno, se aplica la sanción, ¿no? El ISAF nos está dando a nosotros 30 días hábiles para solventar. Yo estoy seguro que en estos 30 días, mañana vamos a concluir las notificaciones. Hoy trabajamos en 2 reuniones muy importantes de notificación. Primero empezamos con los secretarios de todo el gabinete y ahora con los directores generales de las entidades, de los organismos públicos descentralizados. Y en ese término, para entonces, de la cuenta pública de 2015, por ejemplo, nos quedan 20 observaciones por solventar, y de las cuales 18 ya están parcialmente solventadas, muy trabajadas, que son de carácter estructural, de la cuenta pública correspondiente a Claudia Pavlovich. ¿Okay? Sí. Sin embargo, estamos trabajando también en la solventación de las observaciones para atrás. O sea, sí, hay que recordar que el 2015, sí, digamos, la mitad le tocó a Guillermo Padres, siendo gobernador, más o menos unos meses, ¿no? 3 meses y medio a Claudia nada más. Y, a Claudia. Bueno, es cierto, le tocó más de la mitad a Guillermo Padres. Y luego ya el cierre de año, el último trimestre, le toca al gobierno de Claudia Pavlovich. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de solventar todo, porque somos una institución, no somos personas, ni somos partidos políticos, somos personas, somos instituciones que debemos de responder a los institutos o las instituciones encargadas de la fiscalización, dónde quedaron los recursos, qué usos se hicieron de ellos o dónde están, si no es que se aplicaron para lo que venían etiquetados. ¿Quedan por solventar de la de administración de Padres? Quedan muchísimas, obviamente, pero le estamos solventando lo solventable. Y una vez que no se pueden solventar, bueno, se turna a la entidad correspondiente, Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, o el ISAF, o la Fiscalía, o la Procuraduría General de la República, dependiendo si consideramos que hay un daño patrimonial, para que ésta ejerza la acción correspondiente. ¿Se ha detectado el daño patrimonial? Claro, claro que sí. No hemos podido encontrar soporte documental en muchas acciones, en muchas observaciones, y tenemos acciones intentadas, obviamente, por irregularidades de ese tipo. ¿Qué han hallado? Sí, porque yo lo que estoy observando, usted me está explicando, y bueno, nos conocemos desde hace muchos años en este asunto de la reporteada y usted como funcionario político. Bueno, entiendo que puedan aplicarse los controles que se están aplicando, que usted me está explicando, desde que llegó Claudia Pavlovich a ahora, a la fecha. Pero bueno, ahí había algo. O no había nada, porque siento también un dejo de como que de impotencia, porque no se encontraron muchas cosas, y aunque pudiera ser evidente algún daño patrimonial, pues también se revisan cuentas bancarias, y si no hay, se revisan transferencias del gobierno gobierno federal. Y yo tengo entendido que 2, 3 días antes de que Guillermo Padres se entregara al gobierno, se lo entregara a Claudia Pavlovich, recibió una transferencia del gobierno federal. Entonces, pero el dinero no estaba, pero la comprobación, yo supongo que el gobierno federal dice, oye, yo te mandé tanto, pero aquí no está.
¿qué se ha encontrado o qué no han encontrado? Porque los dejo así, lo que yo a veces percibo es que están como impotentes porque muchas cosas no las están pudiendo documentar porque no hay nada. Bueno, es que cuando no hay nada es cuando se turna a la autoridad correspondiente. No te puedo solventar, no te puedo decir a la entidad que me está requiriendo por la información que hay, porque no tenemos documentos que soporten que ese dinero se invirtió o se destinó para lo que venía etiquetado. Y ahí está. Acuérdate, Sergio, que se habla de un faltante de dinero que fluctúa entre los 30 y 35 mil millones de pesos. Entonces, bueno, esto se basa en los hallazgos, obviamente, en las auditorías que se han practicado, no únicamente por el gobierno, por nosotros como gobierno del Estado, sino el gobierno federal. El gobierno federal, que tiene dos entes fiscalizadores muy importantes, que es la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, y independientemente de los despachos externos que se contratan para estos efectos. No quiere decir, obviamente, que los 35 mil millones de pesos hacen falta así puntualmente, ¿no? No podemos comprobar, no hay soportes de muchos miles de millones de pesos. Quisiéramos encontrarlos porque no tenemos vocación de carceleros. O sea, la función principal, la fundamental de la Contraloría General del Estado, pues no es ni siquiera meter gente a la cárcel. La función principal es prevenir la corrupción, posibles actos de corrupción. Y desde luego, donde encontramos alguna irregularidad que constituya un daño patrimonial, estamos obligados a ejercer la acción, porque luego entonces no la van a ejercer, la van a ejercer contra nosotros por omisión, ¿no? Por omisión, efectivamente. Y entonces no hay una, como algunos le quieren ver, alguna revancha política, algún interés de perjudicar a determinado partido, de ninguna manera. Los controles son muy estrictos y ahora con el sistema nuevo que viene, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Transparencia, que son patas fundamentales del sistema nacional, nos obligan a nosotros a ser muy efectivos en la búsqueda de los recursos, muy claros y contundentes en las auditorías, muy profesionales, muy imparciales, trabajando bajo los principios fundamentales de la administración y de la auditoría, que es el principio de justicia, el principio de imparcialidad, o sea, el principio de la racionalidad, en fin, para que nosotros podamos encontrar elementos muy serios para consignar. Esto no es dedicatoria personal contra nadie, es nuestra obligación. Pero ellos dicen que sí. Bueno, los panistas, si usted le quiere poner nombre, yo se le pongo, los pues panistas que están quejando. Si lo quieren ver así con una perspectiva electoral, y algo tienen que decir, obviamente, ¿no? Ahora, y esto es una cuestión de la ley. Alguien me dijo por ahí, Miguel Ángel, ¿qué traes contra mí? No soy yo, es la ley. No es que usted, secretario, me tenga que contestar esta pregunta, pero la pregunta ahí está y yo pregunto, ¿por qué el gobierno federal siguió transfiriendo cientos de millones de pesos al gobierno del Estado en el sexenio pasado, los meses finales, ¿sí? Si el gobierno del Estado, el de Guillermo Padres, no estaba comprobando los recursos ante la Federación, pero la Federación seguía transfiriendo? Porque no regía todavía el principio, ¿verdad? Ahora con la reforma... Era un priista y un panista, claro, el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización acaba con el principio de anualidad. Antes tenía que transcurrir el ejercicio para poder ser auditado. Ahora, con el nuevo sistema, que ahora nos toca, te pueden auditar en tiempo real. No hay que esperar a no hay que esperar claro que no. Fiscal. Y acuérdate que siempre los recursos llegan tarde, llegan en marzo, llegan en abril y hay que invertir. Y luego el viejo vicio ese que tanto daño nos ha hecho de que te mandan recursos en diciembre y tienes tú que operarlos y gastarlos porque si no te los va a quitar la Federación en enero. Bueno, entonces anda la gente desesperada, privilegiando y tratando de hacer la inversión lo mejor posible. Entonces, a una gran velocidad para que no te quiten los recursos, cometes muchos errores, ¿no? Las licitaciones, por ejemplo, porque mucho de ese dinero que se manda a finales de año pueden ser para obras. Y muchas de esas obras son para obras. Tienen que licitar. Sí. Y tienen 25, 30 días. O menos, tal vez. Naturales, quitando ahí, y los hábiles son menos para ejercerlo. Esos vicios son los que trata de evitar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el nuevo Sistema Nacional de Fiscalización. Y estamos trabajando nosotros, estamos implementándolo obviamente con la experiencia que nos está dando la comunicación permanente que tenemos
en la Comisión Nacional de Contralores, que trabajamos constantemente, que me toca honrosamente dirigir ahorita, trabajando con la Secretaría de la Función Pública, con la Auditoría Superior de la Federación. Hemos trabajado también con senadores, hemos trabajado con el Congreso de la Unión, aportando nuestras experiencias y este tipo de comentarios que tanto daño nos han hecho en la administración. Siempre, ahora el control es el signo de los tiempos. La política no debe estar por encima de la administración. La política debe sujetarse a los controles y desde luego a la administración transparente y honrada que exige la sociedad. Porque ahora hay consecuencias, es lo que no había antes, ahora hay sanciones. Ahora si el funcionario que el ISAF le notificó este día sus observaciones, si en 5 días no designa al enlace que se va a encargar de solventarlas en los 30 que le da la ley, va a ser sancionado. Y va a ser sancionado el funcionario encargado de solventar. Entonces, ahora sí hay sanciones. Sí tiene dientes el Sistema Nacional de Fiscalización y no hay un sistema de fiscalización en cada entidad. Es un solo sistema a nivel nacional para unificar criterios, porque antes había un traslape de funciones y el desorden, y ahora no. Tenemos además una plataforma nacional. Que parecía hecho adrede, ¿no? Eso de... Pues la ley misma... De enredar tanto las cosas, La ley ¿no? misma parece hecha adrede. Pero que al final no pasará nada. La ley misma parece hecha adrede muchas veces, mi estimado Sergio, porque sí da coraje que tengamos un evidente delincuente, obviamente, que ha cometido delitos graves y que se ande riendo con un amparo en la bolsa de nosotros al otro día en la calle, ¿no? Y varios. Y por supuesto. Y entonces eso genera más decepción ciudadana, porque nosotros somos los que estamos ahí, somos los obligados en responderle a la sociedad. No solamente con una conducta seria, honesta, transparente, sino aplicando la ley para que la gente que tenga que estar en la cárcel esté en la cárcel y para que la gente que tenga que regresar los recursos los regrese. Si tú metes a la cárcel a alguien, te dice, no estoy contento, te dice algunas gentes, lo que quiero es el dinero. Y si recuperas el dinero y no estoy contento, lo quiero en la cárcel, bueno, no le das gusto. Pero nuestra obligación es cumplirle a la ciudadanía, que tiene mucha razón, con su escepticismo, que tiene mucha razón, con su desencanto, con su incredulidad hacia la función pública, porque son muchas décadas de fallos, de claudicaciones, de entender indebidamente la función pública, porque el mismo sistema nos hizo así. Te decía al principio de la plática, y no como una actitud de resignación, sino como una realidad que tenemos que reconocer. Tenemos que cambiar el concepto del servicio público y tenemos que crear un nuevo ciudadano para poder cambiar. Nosotros quisiéramos, Claudia Pavlovich nos lo dice todos los días, cambiar de la noche a la mañana como lo exige la sociedad. Sin embargo, hay que romper muchas ataduras, muchas inercias. ¿La sociedad tendría que cambiar de la noche a la mañana también? Todos tenemos que cambiar. La sociedad, sobre todo, en otros pueblos, en otros países, el sistema nacional o las estrategias del combate a la corrupción han funcionado precisamente por el involucramiento de la sociedad. Y es lo que yo confío mucho en México, porque aquí le estamos apostando a la sociedad. Otros países le apostaron al auspicio internacional. Guatemala, ya ves los ejemplos que tenemos ahorita. Sí, 6 expresidentes en la cárcel. Sí, pero le apostó a la ONU, le pidió a la ONU que formara una comisión de integridad por ahí, que ya traen un conflicto muy serio, han declarado persona non grata al representante de la ONU en la estrategia. Y en Europa también, algunos países le han apostado a la Unión Europea y están funcionando, nosotros no. Nosotros le apostamos a lo mejor de la ciudadanía sonorense y mexicana. Ahí tenemos a un comité de participación ciudadana en México, presidido por Jacqueline Pechar, que son 5 ciudadanos que estarán presentes y vigilantes de que se cumpla con la estrategia para combatir la corrupción y la impunidad. En Sonora lo mismo. Ahorita tenemos 4, están por designar al 5º representante de la sociedad en el Comité de Participación Ciudadana, que vigilará... Sí, pues se había bajado uno, ¿no? Que vigilará a todos los organismos involucrados en la lucha contra el combate a la corrupción y la transparencia que se merecen todos los sonorenses. Por eso yo creo en este sistema y creo también, y hay que fortalecer mucho a los ciudadanos que están trabajando en esta estrategia, que se han puesto a consideración del método aprobado por el legislativo para que resultaran ellos los representantes de la sociedad ahí. Hemos emprendido una gran labor de capacitación
La primera etapa comprende 5.000 funcionarios para hacerles entender cómo viene el sistema nacional y estatal anticorrupción, qué es transparencia, qué es fiscalización y qué es ética. Y qué es, desde luego, el valor impuesto y la premisa fundamental que tenemos de trabajar con la honradez necesaria, porque no tendríamos salvación de no proceder de otra manera. El servicio público tiene que ser una actividad de parada para mujeres y hombres que tengan una vocación auténtica. No para esos charlatanes, no para esas gentes que equivocadamente hicieron de la política y del gobierno un campo para enriquecerse en el corto plazo. Y fomentaron y fortalecieron esta corrupción asfixiante y esta impunidad vergonzante que tenemos en México y desde luego en términos inconmensurables. Y luego nos debatimos también en otra cosa, ¿eh? Sí, claro. Ya para ir al corte. El debate es corretear y perseguir a los que se fueron, ¿sí? Sí. Y de repente se gasta dinero, esfuerzo, tiempo, y al final de cuentas la ley no va a permitir, podría no permitir hacerles mucho. Y quizás esté gastando tiempo. Suena muy cómodo ello, lo sé, yo lo sé. Suena muy cómodo. Se esté perdiendo tiempo valioso en asegurar un futuro mejor, que en el futuro no sucedan las cosas. Hay quien tiene esa reflexión. Y también otra cosa que sucedía. Antes el problema era el sistema democrático. No había democracia en el país. Había un solo partido en el poder. Y la oposición reclamaba posiciones en el poder. El respeto al voto. Ya las tienen. Un gobierno menos represor que los que se tenían aquí. Ya lo entonces. tenemos. No se hablaba tanto de corrupción. Ahora que todo el mundo tiene acceso al poder, a todos les chispea la corrupción. Ahorita platicamos de eso. Claro, ¿Sí? con todo. Vamos a un corte. Es el secretario de la Contraloría. Vamos ya sobre el bloque final de esta mesa. Secretario, a ver, ¿qué se podía hacer? ¿Cuál es el antes y después en términos de alcances, de dientes de la Contraloría? Si los hay, en términos de ley, que usted me lo ha adelantado ya, y hasta dónde esto queda en mera voluntad política. Es decir, que el gobernante en turno tenga la voluntad de que se hagan las cosas bien. Y entonces, si el próximo gobernante ya no tiene la voluntad que tiene el actual, pues ya vamos a volver vamos a retroceder. Y he sido muy enfático yo en repetir en todo Sonora, frente a todos los funcionarios del gobierno del Estado, esta premisa fundamental del gobierno, este imperativo de Claudia Pavlovich, la disciplina financiera como punto de partida, el respeto al erario. Hacerles entender que lo que se gasta en el gobierno es dinero de la sociedad. ¿De acuerdo? Y entonces, antes se podía hacer lo que sea, había menos controles, había un sistema único de partidos, desde luego, y teníamos una oposición que jugaba un papel meramente testimonial, llega a los escenarios de la decisión, llega al mando, llega a fin, pero a veces la oposición asume la agenda del vencido. Y entonces la sociedad dice, bueno, ni contigo ni sin ti tienen mi mal remedio. Y eso lo ha entendido el legislativo ahora, lo ha entendido la gobernadora Claudia Pavlovich, porque me dicen mucho, Sergio, oye, tú que tienes alguna experiencia en el gobierno, ¿qué ha cambiado? Y yo digo que el gobierno ha cambiado poco. En Sonora ha cambiado mucho, porque estoy trabajando yo para Claudia Pavlovich y sé lo que se está haciendo. Pero lo que ha cambiado fundamentalmente en el México es la sociedad. Ahora tenemos una sociedad más exigente y participativa, más consciente de sus derechos. Cada ciudadano es un contralor. Tiene medios de comunicación para subrayar malos ejemplos, malas prácticas. Y están las redes sociales, cada quien tiene una cuenta de Twitter, de Facebook. Y yo tengo la obligación de atender cualquier comentario ciudadano en redes sociales, obviamente que tenemos un sistema para esos efectos. ¿Pero qué tenemos ahora? Tenemos una gobernadora que nos exigió inmediatamente la declaración 3 de 3. Es decir, declaración patrimonial, qué tengo, qué casa, qué carro, qué terreno, en fin, qué negocio. La declaración de posible conflicto de interés, que si yo tengo un taller mecánico no puedo enviar, si soy funcionario, enviarle carros del gobierno a ese taller para que lo repare. Y debo decir entonces, yo soy dueño del taller mecánico, el clutch, o esto, como se llame, y por tanto es un posible conflicto de interés. Y luego mi declaración fiscal. ¿Qué más? ¿Qué hicimos? Bueno, tenemos
gracias al portal tuobra.gov.mx tenemos un primer premio nacional, que ahora se obtiene otro premio nacional precisamente con el método para la selección, para la evaluación de los maestros, que es un método muy democrático. Antes la decisión era personal, era de persona a persona, de recomendados. Esta es la lista de los maestros que vas a evaluar. Ahora nos lo va a decir un software diseñado pues a petición de la Secretaría de Educación y Cultura por la Universidad de Sonora y que nos ha dado un premio nacional también, un primer premio nacional. ¿Qué tenemos? Tenemos Compranet Sonora. Esa es la gran diferencia, que antes no había estos mecanismos de transparencia que estamos ejecutando y poniendo a la disposición de la ciudadanía para que pueda evaluarnos constantemente. ¿Qué tenemos? Tenemos los 100 compromisos de campaña de Claudia Pavlovich, por ejemplo. Hay un portal ahí, tú te metes y cómo vamos en el cumplimiento de estos compromisos. Tenemos la voluntad, a lo que tú te referías, una decisión férrea y constante de ese cambio y de ese deseo de cumplir con un compromiso y de dejar como herencia las buenas prácticas. Sí, por eso. Entonces, ¿hasta dónde es, y qué bueno que haya la voluntad? Sí. ¿Hasta dónde es voluntad y hasta dónde es obligación que marca la ley? Las dos cosas tienen que combinarse, porque pudiésemos tener el mejor andamiaje jurídico y pues también desarrollar capacidades para violar la ley, como ha sucedido mucho tiempo en este país. Tienen que combinarse. Tiene que combinarse la voluntad política con las capacidades que tenemos de carácter jurídico, desde el andamiaje jurídico que regula el comportamiento, de entendimiento de lo que es la administración pública, desde luego, y combinar. Sentido de las prioridades, desde luego, responsabilidad, mesura, desde luego, y madurez. ¿Qué tenemos? Yo creo que fundamentalmente la necesidad de una voluntad política inquebrantable. Valentía necesaria para jugársela por Sonora y por México. Eso es lo que necesitamos y es lo que nos ha hecho falta por mucho tiempo en este país. Y necesitamos también una sociedad más participativa, exigente como lo es ahora, pero también constructiva cuando vea cosas buenas. Señaladora, sí, de nuestros yerros, de nuestros defectos, de las corruptelas que pueda ver, de las corruptelas que pueda ella cerciorarse y que nos haga llegar a nosotros la información necesaria. No el chisme, no el chisme de café, no la malintencionada, corrillos de café, en fin, que dicen que fíjate que fulana o que fulano que hizo, que eso no nos dice nada a nosotros. Nosotros tenemos controles. Tenemos 162 observaciones, que es un indicador muy importante, desde luego, de que llevamos los trastes limpios permanentemente, que llevamos obviamente las cuentas claras y que tenemos transparencia en el manejo. Y no por miedo a la sanción, lo que son las cosas, sino por ese deseo precisamente de cumplir con ese proyecto, porque el equipo de Claudia Pavlovich está comprometido con ella. Por mera convicción, pues. Por mera convicción, desde luego, y con el ánimo de dejar esa escuela de comportamiento para lo que viene. Yo veo un equipo bien formado, espiritualmente sólido en ese sentido. No te digo que no haya personas que a lo mejor están esperando el momento por allá, escondidos por ahí en alguna dependencia, pero pues también está el Contralor pendiente de su conducta. También hay una declaración patrimonial de 12.128 funcionarios, que es histórico también, Sergio, porque este año, de 12.128, solamente 8 quedaron sin presentarla. Y eso es un récord mundial. Pero vamos, es un récord sonorense y muy mexicano. Sonorense. 8 de 2.128. Esto es un indicador también. ¿Y de qué sirve la declaración? Sirve de mucho. Punto de partida para cualquier investigación si yo veo inconsistencia en el patrimonio de un funcionario o en su conducta personal. ¿Cuántas de las observaciones que ustedes han encontrado, o de lo que encontraron o dejaron de encontrar de la administración anterior, derivaron en un asunto penal? Pues yo nada más tengo más de 100 en la Procuraduría General de la República y tengo 1000 expedientes en la Dirección General de Responsabilidades también procesándose y tengo otros 400 o cerca de 500 en la Dirección de Investigación, de Información e Investigación. O sea, es muchísimo el trabajo y estamos cuidando que no nos prescriban ninguna de las acciones para que se ponga el correctivo correspondiente. Que la ley marque. El que la ley marque, obviamente, con todos y los defectos que pueda tener la ley. Porque algunos no son delitos graves. Algunos no son graves, pero muchos sí lo son.
Entonces los no graves tienen una sanción administrativa. Y los delitos de cuello blanco son delitos no graves en el nuevo sistema de justicia penal. Lamentablemente sí, hay muchas cosas que tenemos que enmendar en el sistema, en el nuevo sistema. Y esos delitos que se supone habrían cometido los exfuncionarios son delitos de cuello blanco, o sea, no graves. Están, y otros no están documentados, ¿verdad? Y entonces eso es precisamente cuando interviene lo que tú dices y que es fundamental, la voluntad del cambio. Y jugártela y pretender trascender a partir de propiciar los cambios que la sociedad y la política misma necesitan, pensando en las nuevas generaciones, ¿verdad? Licenciado, parece que en el Palacio de Gobierno, en el cambio de gobierno, parece que apagaron la luz y la prendieron y estaban los de antes y cuando la prendieron estaban ustedes. O sea, ¿en qué momento hubo, nos quedan unos 4 minutos yo creo del programa, pero en qué momento hubo esa entrega-recepción? Es decir, en algún momento de todo eso que ustedes han estado revisando ahí, ¿usted ha hablado con su antecesor en el cargo? ¿Le ha marcado, oye, qué pasó con esto, qué pasó con aquello? ¿O en el caso de su antecesor, hay alguna responsabilidad que se le haya fincado? No. ¿Ninguna? No. Hasta ahorita no, y además no necesito yo hablar con ella. Sí hablé en términos muy puntuales y desde luego de mucho respeto en el proceso de entrega-recepción, con toda, sí, antecesora. Con toda normalidad, tranquilidad y civilidad, ningún problema. Yo tengo documentos en los que me baso para actuar, ¿de acuerdo? Y cuando yo requiero de la presencia de algún funcionario, lo cito formalmente y tiene que acudir. La Contraloría es una especie de tribunal en algunas de sus direcciones generales, la de información e integración, investigación y la de responsabilidades. Y entonces, si no van, hay formas de hacer que la gente vaya. ¿Se ha obligado a alguien a que vaya? Nosotros todavía en la Contraloría no, porque hemos tenido buena respuesta, pero en la Fiscalía Anticorrupción sí. Claro, sí, pero ahí sí hemos visto que se ha obligado a varios exfuncionarios. Claro, nosotros no. Hemos tenido buena suerte en ese sentido y acuden las gentes, desde luego, a aclarar y exponer. Todo el mundo tiene derecho a la defensa y respetamos esa garantía constitucional definitivamente y con toda convicción. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, mucho trabajo, muchísimo trabajo, te estoy hablando de cerca de 1.600 expedientes que procesamos día con día, que vamos dándole seguimiento, que no podemos decir muchas cosas, obviamente, por respeto al derecho constitucional a la protección de datos personales y esa cosa, pero estamos trabajando. Existe la presunción de inocencia también. Por supuesto, y ahora más. Pero yo estoy muy comprometido primero con la gobernadora y con la ley, porque si no la aplico yo, me la aplican a mí. Y no es por miedo a que me la apliquen, simple y sencillamente por convicción de que debo de cumplir con mi responsabilidad. Y si tuvieras miedo, ¿qué tiene? Digo, a todos nos da miedo, ¿no? A todos nos da miedo, ¿verdad? Sí. Aquel que no tiene miedo tiene un grave problema, ¿verdad? Sí. Alguna vez. Y entonces, pero estamos trabajando con mucha responsabilidad para poner el antecedente necesario y que no vuelva a suceder. Mira, para solventar una observación es muy fácil. Hay que poner el antecedente histórico de la observación, hay que meter el soporte documental para solventarla y establecer el mecanismo para que no vuelva a suceder. Bien. Y en el combate a la corrupción hay que establecer los mecanismos para que no vuelva a suceder. Yo creo que la ley es muy clara. El sistema nacional también viene muy firme en ese sentido y creo yo que vamos en la dirección correcta. Bien. Esto tiene que resolverse, pero no solamente es trabajo del Contralor ni del gobernante, es de la sociedad también, que debe de trabajar en una actitud muy positiva y propositiva para sacar adelante esto que a todos nos compete. Secretario, muchas gracias por venir esta noche. Al contrario, Sergio, gracias a ti, muchísimas gracias por la atención. Hasta luego. Siempre atento muy bien. a tu llamado. Gracias, muchísimas gracias. El secretario de la Contraloría esta noche, aquí en la mesa de pros y contras. Gracias a ustedes por su compañía, por su atención. El próximo lunes, bueno, el sábado a las 9 de la mañana es la retransmisión en cadena estatal de esta mesa y el próximo lunes a las 9 de la noche aquí los veré con otro tema. Por lo pronto nos vemos todos los días a las 8 en el noticiero. Buenas noches.